Muchas gracias, Magíster Carmen González. Un saludo también a todos ustedes. Muchas gracias por conectarse y estar presentes en esta reunión virtual. Quisiera preguntarles si se puede visualizar la pantalla que estoy compartiendo. ¿Me pueden? Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Ya, como bien lo acaba de decir el magíster Carmen González, hemos estado haciendo estas reuniones con la finalidad de identificar algunos datos que nos estarían, digamos, faltarían completar de algunos centros poblados, establecimientos de salud, y para lo cual estamos, digamos, realizando estas reuniones, asistencias técnicas a todos ustedes. Para recordarles que nosotros como Ministerio de Salud nos tenemos un marco, decreto legislativo 61, por el cual se fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. Y en ese marco se establece el decreto legislativo 53, como ustedes conocen, el cual determina la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado. Entonces, en la parte de la política integral de condiciones y entregas económicas se encuentra una entrega económica, una compensación por zona alejada y de frontera, en la cual también para su implementación se tuvo que aprobar criterios técnicos que identificaban los establecimientos del Ministerio de Salud, gobiernos regionales y otros establecimientos que hagan sus veces en otras entidades comprendidas en el decreto legislativo 1153. Y finalmente también se aprobaron los montos de las valorizaciones de la mencionada valorización, que es priorizada por zona alejada de frontera. ¿A qué se refiere este decreto legislativo? Este es el marco normativo por el cual estamos nosotros realizando esta actividad. Entonces, recordar también precisamente que en el decreto legislativo 1153, en el artículo 8, en el literal A, numeral 8.3, se establece la entrega económica por zona alejada o de frontera, la cual se asigna al puesto señalado por el Ministerio de Salud, que se encuentre ubicado precisamente en zona alejada o de frontera, cuya valorización se aprueba por decreto supremo. Entonces, en cumplimiento a esta disposición, se estableció, pues, el, a través del decreto supremo 015-2014 SA, los criterios técnicos para identificar los establecimientos ubicados en zonas alejadas de la frontera, que ustedes ya conocen porque esto se aplicó. Pero también este, el decreto supremo 015 que estamos mencionando, 2014 SA, establece en la segunda disposición complementaria final que los criterios podrán ser revisados y modificados cada 3 años, de ser necesario, a propuesta del Ministerio de Salud. En ese sentido, entonces, se realizó un taller de revisión y validación de la propuesta, una propuesta que precisamente para establecer nuevos criterios para identificar a esos establecimientos considerados en zonas alejadas y de frontera. En este taller que se realizó en determinadas fechas, fueron convocadas por grupos, las regiones, ¿no? Como en el primer grupo, el 21 de agosto, la región Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco. El 27 de agosto se convocó a Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad y Lambayeque. Es así también que el 28 de agosto se convocó a Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Piura. Y finalmente, el 29 de agosto, se citó a Puno, Amazonas, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Para recordar que entonces la propuesta tiene 17 indicadores, ¿no? Que son criterios sociodemográficos: altitud, incidencia de pobreza distrital, tiempo empleado para llegar del centro poblado, tanto a la capital departamental como a la capital provincial y capital distrital, si hay acceso a alumbrado eléctrico, porcentaje de viviendas que también tienen acceso a determinados artefactos que son importantes porque, digamos, nos ayudan a preservar ciertos, tiene importancia también para la salud, tiene importancia también para el bienestar de la persona, ¿no? Que tiene que estar relacionado con la alimentación, con la comunicación, como es la refrigeradora, computadora, teléfonos, las conexiones por internet. Además, el tipo de vivienda, si es independiente, si hay acceso a fuentes de agua potable, que es fundamental, agua y desagüe,
si tienen acceso también diario a agua potable, porque a veces se tiene en forma parcial, y también cómo es la forma en que las personas pueden acceder a un combustible para como materia prima para la cocina, que todo esto es fundamental para el bienestar de la persona. Entonces, cada uno de estos, recordando, ¿no? Indicadores con el valor asignado a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través del censo, se ponderó en cinco, digamos, a través de cinco valores, ¿no? Se dividió en cinco valores, del 1 al 5, y luego cada uno de ellos también, de acuerdo a ese valor, se le dio un ponderado para cada uno de ellos. Esto se hizo el ejercicio que cada una de las regiones pudo opinar respecto digamos, al valor del ponderado y también a los indicadores. El resultado de este taller, revisión y validación de la propuesta, ¿no?, que establece estos criterios, fueron los siguientes. Las diversas tijerezas como Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica y Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco, Amazonas, Ucayali, La Libertad y La Valle, que participaron del taller los días 21, 27, 28 y 29 de agosto. En promedio, el 80% de las dieresas y dieresas indicaron estar de acuerdo con los criterios. Sin embargo, el 20% solicitaron modificar el valor de la ponderación, en algunos casos mayor puntaje y en otros de menor peso. Eso fue, digamos, lo que manifestaron. Pero el 36% también solicitaron incorporar algunos criterios que tienen que ver con el perfil epidemiológico, la accesibilidad por vías de transporte, trabajo en zonas mineras, el costo de vida, la dispersión geográfica, y también considerar los aspectos técnicos de la estructura y conformación de las redes, las características de la construcción de la vivienda, evaluar también el hacinamiento, evaluar también la comunidad original. Pero en general, digamos, la mayoría estuvo de acuerdo con estos criterios. Entonces, lo que estamos considerando es que no, si bien es cierto tenemos los datos del INEI, hay algunos establecimientos, centros poblados que no tenemos los datos. Y es importante para poder hacer la aplicación tenerlos de todos en general. Por eso es que estamos realizando esta reunión en la cual se les va a pasar luego a explicar qué, qué es lo que se va a realizar para poder finalmente tener estos datos por parte de todos ustedes. Entonces, con digamos, información general para recordar las acciones que hemos estado realizando, agradezco a todos ustedes por su atención y sería mi participación en el momento. Muchas gracias a todos ustedes y también a la magíster Carmen González. Ujú. Bueno, muchas gracias, Magister Gladys Suárez, por la presentación realizada. Inmediatamente vamos a presentar y a dar pase al médico cirujano Francisco Guapaya Jurado, jefe de equipo del Observatorio de Recursos Humanos, con la finalidad de dar las pautas respectivas en relación a completar la información de centros poblados del ámbito de su jurisdicción de cada una de las direzas y jerezas. Adelante, doctor Guapaya. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, como bien han explicado hace unos momentos, ¿no? El Ministerio de Salud está en proceso de evaluación para poder hacer una reformulación del marco normativo que habilita los criterios para poder establecer las zonas alejadas y de frontera, ¿no? Para estos fines se han habilitado 17 criterios, o se han analizado 17 criterios del censo, ¿no?, que son los que mencionó la licenciada Gladys, lo están viendo también en pantalla en este momento. Son 17 criterios que tienen una doble evaluación ponderal. Una primera ponderación a nivel del criterio per se, que es el criterio que se muestra en pantalla, y una segunda ponderación en función a una distribución en quintiles de cada uno de los valores que pueda asumir cada uno de estos este, indicadores, para poder llamar. Son indicadores sociodemográficos ventilados a las zonas alejadas y de frontera, y eventualmente además vinculados al tema de los ámbitos rurales y urbanos según corresponda, ¿no? En esa línea, ¿no?, nosotros hemos tomado como referencia para poder evaluar estos indicadores la información disponible en el censo del 2017 que provee el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Esta información alcanza, digamos, es una información que se entiende que sigue una metodología muestral desde el nivel nacional con posibilidades de desagregación en centro poblado, distrito, provincia, departamento y que eventualmente además se hace de forma presencial por por el personal del INEI, no en cada uno de esos establecimientos. Entonces se entiende que es información de carácter, vamos a decir, oficial, ¿no? Y es la información más real posible que se tiene sistematizada a nivel del ente rector. Sin embargo, esta información censal, digamos, no trae información de todos los centros poblados. Existen 972 centros poblados no distribuidos, ¿no? En los gobiernos regionales que se muestran en pantalla, que no se tiene información censal y en donde además existen establecimientos de salud, ¿no? Entonces, para poder hacer, digamos, una evaluación completa del 100% de los establecimientos, requerimos que ustedes, que son los que están más próximos a estos centros poblados, nos provean de la información, ¿no? De estos 17 indicadores, información evidentemente fiable, viable, validada con las municipalidades, gobiernos regionales, presidentes comunales, respecto a las evaluaciones censales que se puedan tener a nivel provincial, distrital, de preferencia. No, el departamento con la tasa más alta de centros poblados sin informar es el de Loreto, ¿no? Con 140 centros poblados sin informar, y el departamento con menos, ¿no? Centros poblados sin informar es Tumbes. Ojo, ¿no? Porque ya llamaron a propósito de la reunión del día de ayer, ¿no? Entre paréntesis, esa es una reunión réplica del día de ayer para poder justamente tener un mayor alcance entre los gobiernos regionales y las unidades ejecutoras, ¿no? En esta reunión, en esta información, perdón, que se está pidiendo, hacemos mucho énfasis que solamente estamos pidiendo información en aquello que nos está faltando. Del resto de centros poblados ya tenemos información oficial proveída por INEI, ¿no? Requerimos completar únicamente estos 972 centros poblados para poder culminar la evaluación al 100% de los establecimientos y que nadie se quede sin evaluar y vea de repente postergado, pospuesto o incluso está negado la implementación de estos nuevos bonos, nuevos criterios para el tema de zonas de la fase de frontera. Entonces, la idea es poder completar la información al 100%. ¿Qué información es la que se debe completar? ¿No? Yo ya en el chat del grupo, en el chat del Zoom, ¿no? Ya les dejé esta matriz, ¿no? Veo también que además la doctora Patricia Mendoza ha dejado el oficio múltiple, ¿no? Y la base de datos que está en la sala de chat es aquella que se tiene que completar, ¿no? Es esta que se está mostrando también en la base de datos, en donde ustedes van a poder ubicar, no digamos, la información por departamento, por provincia, por distrito, según corresponda, para que puedan facilitar, no digamos, el registro de información. Además está el nombre del centro poblado que está, perdón, el nombre del establecimiento que está comprometido en ese espacio, ¿no? Y eventualmente se requiere que completen los campos en donde dice indicar, no todos los campos que están marcados con un guión hacia adelante. Este llenado, ojo, lo van a tener que traer ustedes. Esta asistencia está programada para tener dos niveles o dos componentes. Un primer componente es justamente este tipo de reunión, esta asistencia técnica virtual, en donde nosotros, digamos, le decimos qué es lo que requerimos, ¿no? Para que en el taller presencial sus representantes, no, de los equipos de gestión, nos provean esa información de forma física. Nosotros tienen que traer la información para poder entregarla, evidentemente adjuntando en los casos que correspondan los sustentos necesarios, y sobre eso vamos a poder completar la información. No. Entonces, ¿qué es lo que se requiere, digamos, completar? ¿Dónde está? ¿En qué centro poblado? ¿No? ¿Está asignado? ¿Su código de centro poblado? Si no lo tienen, no se preocupen. ¿Y a qué altitud se ubica? El total de la población que está censada. Recordemos que esta información es información de municipalidades en la mayoría de los casos. Si se tuviese el total de viviendas particulares, sería un ideal para poder determinar, no, digamos, cuántas viviendas tienen o no, qué porcentaje de la población de ese centro poblado vive en un ámbito urbano, qué porcentaje vive en un ámbito rural. Recordemos de que estos componentes son 0 o 100%, enseguida voy a mostrar un problema, un ejemplo, perdón, ya, y incidencia de pobreza distrital, ¿no? Cuánto es lo que se ha medido, ¿no? Los tiempos que se tienen que lograr en minutos, tiempos desde el centro poblado hacia la capital de provincia, hacia la capital del departamento, hacia la capital distrital,
para poder, digamos, tener una idea de qué tan distante está el componente. Y luego vamos a los porcentajes que están vinculados, ¿no?, a los indicadores propiamente los demográficos, que esto básicamente es eso. ¿Qué porcentaje de la vivienda, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población tiene una vivienda propia? ¿Qué porcentaje de la vivienda? Y así sucesivamente, ¿no? Recordemos que si es un porcentaje puede ser de 0 a 100, no existen valores que puedan salir de ese punto y sobre eso no declarar la información. Todo lo demás se declara en porcentaje, todo lo demás se obtiene, repito, del censo municipal o distrital al que se pueda tener acceso, ¿no? Todo lo demás está declarado ahí y con eso nosotros vamos a comenzar a construir los indicadores que restan. ¿Cuáles son los indicadores que restan? No, una vez que ustedes nos provean esa información, nosotros vamos a completar, ¿no?, esta base de datos, ¿no?, en donde ya está el resto de los establecimientos del país, el resto de los centros poblados del país y sobre los cuales nosotros ya tenemos una evaluación, no, digamos, de cada caso. Esta base de datos, por acaso, no se está compartiendo, solamente se está compartiendo los datos que se requieren, los datos que están pendientes de la información censal. En esta base de datos nosotros ya, digamos, hicimos el contraste del matching entre lo que es, no, la base de datos del REMIPRES, su salud, contra la base de datos de centros poblados y sobre eso ya tienen, digamos, una primera evaluación. ¿Significa esto que estos establecimientos ya son SAF o que no son SAF? No, porque esto es simplemente, no, la fase de la formulación de un proyecto normativo. El hecho de que estén o no estén considerados en esta base como SAF no les está dando la nueva condición de SAF, por si acaso. Simplemente, vuelvo a repetir, estamos haciendo la evaluación de lo que vendría a ser los componentes de factibilidad y viabilidad para la implementación de un nuevo marco normativo y evidentemente el análisis del impacto de la norma tanto en el componente económico presupuestal como en el componente, digamos, del ámbito de aplicación de la norma. ¿No? Si esta se va a contraer, si esta se va a extender, no, todo eso se va a determinar de este análisis, ¿no? Entonces requerimos, por ejemplo, ¿no?, yo les mencionaba, ¿no?, o sea, todo lo que se les ha compartido acá es lo que está marcado como no, pero necesitamos que nos den información, ¿no?, para poder construir, ¿no?, los indicadores según corresponde. En este caso, por ejemplo, se está mostrando lo que es el porcentaje de la población urbana, que como les decía, solamente admite valor de 0 a 100, el porcentaje de la población rural, que solamente admite población 100. Un centro poblado, recordemos, es una unidad geográfica menor que el distrito, ¿no? Puede corresponder en algunos casos jurisdiccionalmente a los barrios, ¿no?, o de repente a centros poblados que tienen como tal la definición de centro poblado, y ya, digamos, ustedes conocen mejor que nosotros la realidad de cada uno de esos espacios para poder llenar esta información. No, sobre esto, además, no requerimos que nos den información, no, ya más, digamos, más puntual respecto a la evaluación que se puede haber hecho, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población vive en pobreza o cuál es la incidencia de pobreza digital? ¿A qué altitud se encuentra? Los tiempos que, como les decía, en minutos, y sobre eso se va dando información y construyendo indicadores. Lo que está en verde es todos los componentes que permiten generar un indicador, ¿no? Como son diferentes indicadores, van cambiando de color. Eso es indistinto porque ustedes nos van a proveer directamente y en negro figuran los indicadores ya construidos. Entonces, para poder construir esta información y poder llegar a la asignación percentilar y poder hacer una catalogación, ¿no?, de estos establecimientos, es que requerimos que completen la base de datos que se mostró previamente. Aló, doctor Guapaya, disculpe la interrupción. Dígame. Me acaban de llamar que no se escucha el audio. Yo escucho perfectamente. Quiero preguntar a todos los participantes de las regiones si están escuchando perfectamente el audio, porque en Arequipa no escuchan. Se escucha perfectamente. Sí, se escucha con normalidad. Ok, doctor, continúe. Gracias por la interrupción. Gracias por la confirmación también a las personas que confirmaron. No, entonces eventualmente requerimos, vuelvo a decir, que llenen esta información para poder completar nosotros la base de datos que permite la evaluación de esta información. La base de datos, vuelvo a decir, está asignada ya en el chat de esta conferencia y sobre eso, no, ustedes van a poder confirmar. Básicamente esta, digamos, es una reunión de preparación, ¿no? Vi una pregunta en el chat, ¿no? Preguntan si quien debe llenar esta información son los jefes de las microredes, redes o los municipios. En primera instancia, quien debe proveer la información son las unidades ejecutoras.
Justamente la idea de poder tener estas reuniones presenciales es para que ustedes, comunidad ejecutora, no evalúen no dónde se tiene esta información. En algunos casos la información podría estar incluso en el gobierno regional y no sería necesario hacer un desplazamiento, pero en otros, no, de repente hay necesidad de hacer desplazamientos, recoger información, hacer llamadas, reuniones, de repente recuerdo ir con la municipalidad provincial, con la municipalidad distrital, no, para poder recoger esta información. En algunos casos, de repente, incluso con presidentes comunales. La idea es que la entidad no recoja, en este caso las entidades son las unidades ejecutoras, recojan o deleguen el recojo de esta información para que cuando hagamos la asistencia técnica presencial, con el recojo y la suscripción de las actas que faltan sobre estos puntos, no tengamos toda la información posible para que no se quede ningún establecimiento sin ser evaluado, ¿no? Sobre eso, no sé, quedo atento a por cualquier pregunta, duda o consulta que pueda haber quedado en la sala. Aló, buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, doctor. Soy el ingeniero Abel Rimasca de la Gerencia Regional de Salud Cusco. Primeramente, tal vez pedirle quiénes participaron en las anteriores reuniones, porque como hicieron la introducción, escuché que habían ya participado en estas reuniones para ver esta información. Y no sé si sería bueno tal vez publicar quiénes ya participaron para poder hacer las coordinaciones con esas personas. Lo segundo, según el cuadro que he podido yo descargar y el que usted ha mostrado, ahí dice CP, centros poblados por completar. Yo busco mi región como Cusco, escojo una ejecutora y hay sale como guiones, ¿no? Sale guiones, pero no entiendo ahí. Ahí tenemos que nosotros identificar las nuevas comunidades digamos, en este caso voy a escoger Canas Canchis. Canas Canchis, por ejemplo, mi establecimiento es Cochapata. Es decir, en Cochapata, ¿qué centro poblado existe? Así, eso debo entenderlo así. A ver, se está mostrando en pantalla, ¿no? El ejemplo que nos está citando usted, ¿no? Ajá. Entonces, para fines prácticos, no vamos a ver, Cochao. Vale. Vale. Ahí está. Entonces, ese es el ejemplo que usted nos está citando. Ajá, Entonces, ese es el nombre del establecimiento, la categoría, todo, ¿no? claro. Entonces, Y eso en la ya, digamos, o parte sea, de la derecha, información ya, que exacto, se ha registrado respecto al tema de ya. Y ahí el ese, guión, digamos, está está el ahí. Ya, código del ahora, centro poblado. ya. Entonces, acá es donde empieza la información. O sea, todo lo que está en guiones es lo que se tiene que completar, todito esto. Ujú. Ya, No, es entonces, correcto. en este punto, digamos, este centro de salud, ¿no? Que está ubicado en el departamento de Cusco, provincia de Cana, Tupac Amaru, ¿no? Tiene una desagregación más pequeña, que se llama centro poblado. ¿No? O Ujú. sea, debajo de los distritos hay una desagregación por centro poblado. Entonces, lo que hay que completar en este caso es cuál es el nombre de ese centro poblado. Si no tienen el código, no se preocupen. Normalmente INEI provee los códigos, pero si no se tuviese los códigos, lo pueden dejar en blanco, no hay problema. Lo importante Ya. es saber a qué centro poblado pertenece. Es Ese decir, centro, ahí tengo que poner yo centros poblados de Cochapata, no, así. solamente es al centro poblado donde digamos, está ubicado este establecimiento Cochapata. Es decir, No, una este sola línea, establecimiento Cochapata está ubicado en el centro poblado de Cochapata. Eso es lo que tengo que poner, por ejemplo. Cochapata nada más, Ajá. así. O sea, claro, existe la posibilidad, por ejemplo, de que el distrito de Tupac Amaru tenga, y lanzo números al azar, 10 centros Ya. poblados. ¿No? Uno de esos centros poblados, de repente, coincidentemente, se llama Cochapata. Entonces, Ujú. si ese es el centro poblado, ese es el que tengo que declarar, Cochapata. Sobre eso, completar los datos sociodemográficos de ese centro poblado. A qué altitud está, cuánta población está asignada, cuántas viviendas particulares, ¿no? Si la población es de ámbito rural y urbano, eso lo define INEI usualmente, ¿no? INEI define con más de 400 casas o más de 2.000 pobladores, ya lo define como urbano, ¿no? Sobre eso, no, digamos, tienen que, vuelvo a repetir, forzosamente recoger la información. No, en algunos casos, vuelvo a repetir, nos han dicho de que la información está en el GORE, que el GORE puede conducir sus propios censos, en otros casos está a nivel provincial o distrital. Y en algunos casos presumo que también de repente va a ser necesario recurrir al propio presidente de la comunidad o al propio dirigente del centro poblado para que les provea esta información, ¿no? Ya. Y Eso, cada doctor. uno de los componentes que están Claro, señalados para poder justamente hacer la evaluación de este establecimiento.
Ya. ¿no? O sea, una de las cosas, recordemos, que tiene como objetivo el Gobierno de Soluciones Nacionales sin Frontera es poder reconocer, ¿no? Digamos, eh, vamos a decir, ¿no? O sea, lo dificultoso, lo alejado, lo distante que está, digamos, que es ir a trabajar a uno de esos establecimientos. Pero el tema de distancia, ¿no? Solamente como distancia en un país tan heterogéneo como el nuestro, puede ser de repente, o puede tener un criterio de repente muy sesgado, ¿no? O sea, hay espacios geográficos que pueden estar muy próximos al departamento, a la provincia o al distrito y tener condiciones sociodemográficas muy, vamos a decir, entre comillas, desventajosas con el respeto de estos sectores poblados, ¿no? Que no propician o no hacen atractivos estos sectores poblados para que el personal de salud pueda desplazarse a los mismos. Y a su vez, ¿no? Digamos, al personal se le desanima por la distancia o por las condiciones sociodemográficas que pueda tener. Es por eso que del censo hemos escogido 17 indicadores que tienen que ser completados. No sé si con eso se atiende la duda. Doctor, sí, doctor, está bien, pero hay también algún, no sé si por medio de ustedes o no sé, ¿no? Es que en Cusco en estos últimos años hemos tenido creación de nuevos distritos, en promedio más o menos algo de 8 distritos se han ido creando en los últimos 3 años. Y ahí un inconveniente que hemos encontrado es justamente que, por ejemplo, según la base de datos del INEI en relación a centros poblados, por ejemplo, estos nuevos distritos no tienen asignados centros poblados. Debo entender que por jurisdicción, al hacer las demarcaciones, anteriormente ya se identificó estos centros poblados. Entonces, nosotros creíamos que básicamente se creaba el distrito y, digamos, en ese ámbito de creación ya teníamos identificado algunas comunidades, y esas comunidades simplemente iban a pasar como adjuntos a ese nuevo distrito. Pero hemos estado viendo que no ha pasado eso. Y ahí viene un gran problema justamente con lo que es el GIS-MINSA. Supongo que usted ha escuchado GIS-MINSA, donde no tenemos distritos con centros poblados. Y lo otro todavía, para poder hacer, no sé, también se ha escuchado sobre el 100 es un indicador que mide anemia en niños menores de 5 y gestantes, donde uno de sus puntos críticos es los centros poblados con asignación de su altitud para hacer los cálculos de anemia y, como digo, en menores de 5 y gestantes, ¿no? Ahora, ahí hemos tratado de coordinar con el MINSA, con la oficina OGTI, pero hasta la fecha no hay una respuesta clara para decir cómo hacer estas asignaciones. Ahora, según tenía la idea que esta reunión iba a ser un poco más de eso también, ¿no? De tratar de ver cómo hacemos para que los nuevos distritos tengan sus asignaciones como comunidades y de alguna manera en aquellos donde, no sé, si a la fecha también ha habido algún tipo de actualización de comunidades nuevas en un sector, en un distrito, estas puedan ser registradas en la base de datos de INEI y del Ministerio de Salud. Esto con la finalidad de mejorar más nuestra data, porque, como digo, donde no tenemos el centro poblado se carga a la altitud del centro de salud y ahí distorsionamos a veces los valores que tenemos en relación a la anemia, ¿no? Pero bueno, supongo que por eso lo otro que le decía era que quienes participaron en las anteriores reuniones para yo poder hacer coordinaciones también, ya que primera vez participo en esta reunión y ver cómo vamos a hacer para levantar esta información, ¿no? Y también decirle, por favor, hasta cuándo tenemos tiempo, cuál es nuestro plazo para poder remitir esta información. A ver, vamos primero por partes. Estamos haciendo, digamos, esta construcción de la norma en bloques. Las primeras reuniones a las que hacía referencia la licenciada Gladys estaban en relación a la presentación conceptual de los indicadores, ¿no? O sea, una de las cosas que más nos interesaba, ¿no? Porque nos decían la metodología anterior trae variables o trae indicadores que no necesariamente reflejan nuestra realidad y es por eso que aparecen algunos establecimientos, algunos centros que no deberían estar siendo catalogados como SAF y otros que no deberían serlo, ¿no? Entonces, la primera parte de las reuniones ha sido básicamente para poder presentar
digamos, el marco conceptual de esta nueva metodología de evaluación de zonas alejadas de frontera, no sin entrar, digamos, en el componente de medición. En esta segunda etapa estamos ya entrando, digamos, en lo que es, digamos, lo que es la viabilidad de la implementación de estos indicadores. Y dentro de esta viabilidad nos topamos justamente con lo que ustedes señalan, o sea, de que dentro del censo hay un conjunto de centros poblados que no aparecen, ¿no? Y justamente, digamos, son cerca de 970 establecimientos en todas las regiones del país. Entenderán que poder hacer un trabajo no, desde el Ministerio de Salud sin participación de ustedes para poder completar esa información, evidentemente es poco viable. Justamente requerimos a ustedes, recurrimos a ustedes para que ustedes que están, digamos, en la región, en los ámbitos, que tienen los contactos, que tienen la proximidad, ¿no? En el peor escenario de ir y conducir los propios, de repente un pequeño minicenso, ¿no? Para estos fines, ¿no? Completar esta información. O sea, la idea es que justamente en atención a esas debilidades que usted ha señalado, que tienen información a nivel central, es que se requiere la participación de ustedes para completar esta información y poder hacer una evaluación al 100% de los establecimientos del país. No, los plazos para atender la siguiente consulta ya salieron los oficios circulares. No sé si de repente la licenciada Carmen o Paula me pueden dar luz o confirmar, si mal no recuerdo, si están programando asistencias 5, 6 y Sí. 7 de noviembre, ¿no? Ujú. Para Sí, poder doctor. completar esta información. Ajá, sí, doctor, si me permite. Al compañero Abel de Cusco manifestarle que en el mes de agosto, como ha hecho la presentación la magíster Gladys Suárez, del 21 al 29 de agosto se realizaron los talleres. Sin embargo, por favor, para todos pueden tomar nota del número de mi celular y al interno puedo enviarles el oficio con cuáles fueron convocadas las diferentes regiones para el taller y ahí ustedes mismos podrían hacer el seguimiento del personal que participó por cada una de las regiones. Mi número de celular es 9819-04052. Carmen Rosa González, de DIGEP. Y en relación al tiempo para el envío de la información, no sin antes agradecer al doctor Guapaya por la presentación, por dar la explicación de cada uno de los campos que se tiene que llenar, información de vital importancia que se tiene que completar a fin de contar con insumos para los talleres que se van a realizar el día 5, 6 y 7 de forma presencial en el oficio 168. Oficio múltiple 168 que ha sido compartido también a través del link, indica qué fechas van a venir las regiones y va a ser realizado en la avenida Arequipa 810 en el 5º piso. Para ese día necesitamos que todos los participantes que vengan porten una laptop y puedan traer la información, como vuelvo a reiterar, que nos va a servir de insumo para completar toda la información y continuar con el trabajo a fin de actualizar las normativas vigentes según los que me han antecedido la palabra ya lo han señalado. ¿Alguna otra pregunta adicional, alguna duda al respecto? Licenciada, en el chat están colocando si podrían reiterar la fecha, ¿podría repetir las fechas que se va a dar el taller? Sí, hay que compartir nuevamente, por favor, el oficio. El oficio es múltiple 168, está detallado, donde se va a realizar las fechas y qué regiones van a venir por cada día. Los talleres se van a realizar de forma presencial el día 5, 6 y 7 de noviembre. Se está solicitando 2 representantes por cada región. Ahí está. Para el día 5 de noviembre va a participar Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Huancavelica. 6 de noviembre, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima.
7 de noviembre, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Esos son los días en los cuales van a venir las regiones. Ahí mismo se ha puesto el número del celular, se ha puesto los correos para que hagan la confirmación respectiva de los participantes. Son 2 participantes por cada región. Se está dejando a cada direza o jereza que sean ellos o los decisores quienes determinen la participación en representación de sus regiones. ¿Alguna otra duda, por favor, en relación al taller que se va a realizar los días 5, 6 y 7? Buenos días, disculpe. Para esta fecha debemos llevar esta información que nos están pidiendo de estos centros, de estos establecimientos. ¿Sí? Así es, sí. Para esta fecha. O bueno, según región, Buenos ¿qué fecha días. corresponde, no? Buenos días, una consulta. Buenos días. ¿Escuchan? A ver, Sí, buen día. vamos, licenciada, Buenos vamos a días, ordenarnos, les ¿sí? saludamos. Hay 2 personas con las manos levantadas. Ya, según recuerdo, en el Zoom se ordena por quién levantó primero, ¿no? En todo caso, el doctor Patrick, perdón. Doctor Pantoja, por favor. ¿Qué tal, doctor Guapaya? Muy buenos días. Buenos días a todo el equipo del Ministerio de Salud. Más bien agradecerles por el pedido, como Cayali, que veníamos insistiendo con esta actualización. Y nada, agradecerles pues por esta apertura y esta actualización que estamos necesitando tan álgidamente, puesto que, como le comentaba, doctor Guapaya, y a todo el personal de recursos humanos y el ministerio, es no solamente ver el tema de la distancia en función a georreferenciación, a distancia por kilómetro lineal, sino considerar muchas veces el mecanismo del transporte del personal de salud para llegar a su centro de trabajo, ¿no? Nosotros no es lo mismo, pues, viajar, como comentaba acá con mi equipo que está presente, viajar de Pucallpa a Neyuya, que nos cuesta el pasaje de 15 soles, pues con un viaje de 1 hora y media, ¿no? Que ir en bote fluvial con un motor 40 que nos cuesta 200 soles, ¿no? Entonces, esas consideraciones yo asumo pues que lo vamos a tomar ahí y tener en cuenta, y eso va a ser algo muy, muy fructífero para la situación, y sobre todo hablando como presidente de la macrorregión Oriente sobre la situación de los trabajadores del Oriente. Muchas gracias y gracias por todo el apoyo, doctor. Gracias, doctor. Solamente, digamos, para poder precisar lo que ha señalado el doctor, este efectivamente es un pedido que se ha recogido en varias macrorregiones, de los seres macrorregionales, el doctor Patrick encabezó una de ellas y eventualmente, como parte de las acciones de cumplimiento de los talleres macrorregionales, es que se están haciendo estas modificaciones. Ahora, sobre lo otro que ha señalado, nosotros somos conscientes de que existen ciertas variables, ¿no? Que eventualmente podrían influenciar, como acaba de señalar, el tema del costo de pasaje o el costo del traslado, pero lamentablemente poder hacer una recuperación, digamos, de los más de 8.000, no sé quién quiere ser abierto, pero de los más de 8.800 establecimientos que tenemos en el país para hacer una evaluación censal del 100%, no, es un poco complicado, ¿no? O sea, hemos, creo que, hecho una evaluación con la información de INEI, cubriendo prácticamente el 99% de los establecimientos. Nos están quedando pendientes 972. Estamos, digamos, a puertas de poder cerrar este tema para poder hacer una propuesta de una fórmula legal, no, que sea un tanto más democrática respecto a lo que se ha pronunciado. Gracias, doctor. Ahora sí, la señora Berta Padilla, por favor, tiene la mano levantada. Sí, buenos días. Le saluda la jefa de recursos humanos de la Direza Tumbes. Yo quería hacer unas consultas con respecto a la exposición que se viene realizando. En cuanto al tema de los requerimientos, ¿no? Para poder asistir a este curso el 7, dice que sobre la fecha el 7 de noviembre, específicamente, nosotros tenemos que llevar alguna información con respecto al tema de los establecimientos de salud, o es solamente un tema de poder de repente aprender en el llenado, en el aplicativo.
porque siempre el tema de lo que corresponde a los aplicativos o informáticos, lo que tiene que ver con sistemas, o sea, es distinto a lo que tiene que ver con el llenado también de establecimientos de salud, ¿no? Porque directamente pues va a recaer la responsabilidad en red. Ellos son los que trabajan de la mano con los establecimientos de salud y conocen sus necesidades y todo este tema. Entonces, pues yo quería preguntarle con respecto a eso para poder definir la participación y sobre todo, pues que esta participación de la persona que se designa sea pues efectiva, pues no en el caso de que esté acorde a lo que se va a tratar allá, pues, ¿no? Gracias, gracias por la pregunta. Solamente para aclarar, la matriz de datos, que es una matriz lo que se está pidiendo, ya está en el chat para que pueda ser llenada. El objetivo de la reunión de hoy es justamente que puedan presentar cualquier duda que puedan tener respecto al llenado de esa matriz para que el taller tenga productos efectivos con la información ya provista. O sea, la idea es que ustedes vengan al taller con la información completa únicamente para hacer el reporte, su firma de aptos. De repente por ahí podemos absorber alguna duda para que ustedes puedan llamar y conseguir la información en ese momento, pero la idea es que vengan con la mayor cantidad de información posible. Si es que hubiese alguna duda, este es el momento de plantearla respecto al llenado. No van a haber aplicativos, no, es únicamente esta matriz la que se está pidiendo para poder completar la información, ¿no? Sobre eso, y antes de dar pase al doctor Abel, no, hay una consulta reiterativa, ¿no? En el chat sobre si se puede facilitar la información de los centros y evaluados. La respuesta es no. No, en este punto nosotros queremos, digamos, que la información se maneje desde el lado más técnico posible, ¿no? Y lo que queremos en este punto es básicamente completar la información para poder correr los indicadores y poder hacer una evaluación al 100%. Compartir los datos ya, digamos, estas primeras corridas, estas primeras evaluaciones, podría generar algún tipo de sesgo al momento de, digamos, que se hagan aportes respecto a la ponderación, ¿no? Como bien han escuchado, digamos, el 20% de personas que manifestó alguna discrepancia con la metodología estaban básicamente concentrados en el tema de hacer una variación en el tema de los pesos ponderados que se estaban asignando a cada uno de los indicadores. En ese punto, no, justamente la idea de mantener la información en ciego respecto a los resultados es justamente evitar, ¿no? De que se comiencen a generar o cuestionar indicadores solamente porque el indicador no es favorable para mi establecimiento. Entonces, no podemos entregar la información todavía. Evidentemente, cuando se tenga la información, esta va a ser pública, de eso no se preocupen, ¿no? Y en este punto, justamente lo que queremos es poder cerrar la información al 100% de los establecimientos, completar la información de esos 972 establecimientos para poder correr una información completa. Tengan presente de que en este punto se están formulando nuevos criterios, ¿no? Entonces, cuando hacen el pedido de que compartamos los resultados, tengan presente de que compartir los resultados también podría inducir al error en el hecho de que estos son los nuevos establecimientos aptos y ese no es el objetivo de la reunión, ¿no? O sea, en este punto la idea es poder hacer digamos, la evaluación completa para poder completar este análisis de la factibilidad, viabilidad, el impacto de la norma y sobre eso hacer la propuesta de decreto supremo con los nuevos criterios. Como cualquier proyecto normativo, esta propuesta de decreto supremo nace con una figura y en el camino puede sufrir comentarios, observaciones, aportes, objeciones y la figura podría ir cambiando en el camino. Entonces, el resultado de la evaluación, ¿no? Eventualmente se convertirá, ¿no? En función a que se apruebe este nuevo decreto supremo con la versión final de los indicadores para poder, ¿no? Digamos, darles los resultados correctos, ¿no? Y, digamos, no haya ningún problema o mala interpretación al respecto, ¿no? El doctor Abel tiene nuevamente la mano levantada, por favor. Aló, doctor. Esto, justamente, perdón, en relación, si tenemos algún manual para el llenado de esta ficha, por ejemplo, cuando acá me dicen total de población censada, ¿estamos hablando de la población proyectada por INEI o es la población tal vez que el mismo establecimiento conoce o maneja? En relación, por ejemplo, al total de viviendas particulares, el término particulares eh, es de toda la población o no, ahí no entiendo. Y en función a eso, ¿tenemos algún manual para llenar esta información? ¿Se cuenta con ello? No, O, como manual no, justamente por eso es que hemos programado dos reuniones de este tipo para que cualquier duda que se tenga la podamos llenar.
ya, Lo ya. vamos a Es decir, resolver. Ya. ese día 5 de noviembre, ese día No, nos van a decir cómo llenar esta información. no, o sea, esta reunión, la de Ya. hoy y la de ayer, es para que justamente presenten sus dudas al respecto. Ya, No, ya, ya. ahora, hagan atención a la pregunta que usted señala, ¿no? Recordemos de que nosotros tenemos la información del censo con la población proyectada por centro poblado, ¿no? Entonces, en este momento, si se les está pidiendo esa información es porque INEI no la está proveyendo, ¿no? Entonces, población censada es la población, digamos, proyectada. Si no está en Ya. el censo, podría ser, como bien explicaron hace un momento, por temas de reorganización, por temas de reestructuración administrativa, por ámbitos jurisdiccionales, no porque de repente en la fecha de que fueron los evaluadores censales no había acceso al centro poblado, había problemas o dificultades de transporte, no lo sé. O sea, el hecho es que esa información no está. A nivel de INEI no se tiene. Entonces, justamente recurrimos a ustedes para que ustedes puedan completar la información. Se entiende de que para Sí, estos sí, sí. fines ustedes tienen que tener, digamos, eh, eh, vamos a decir, tienen que aplicar los conceptos más próximos a lo que es la evaluación censal. ¿No? Cuando hablamos de población, hablamos del 100% de la población, ¿no? Desde un niño de 0 años con un día hasta el adulto mayor en su etapa más, digamos, hasta la persona más mayor del centro poblado. Siempre teniendo como referencia de que el centro poblado no es la unidad de análisis en este caso. O sea, no podríamos ir más allá del centro poblado y yo sé que ustedes, señor doctor, tenemos estos problemas de la aplicación del centro poblado, pero por lo menos debe haber alguna unidad equivalente, ¿no? A este tema del centro poblado. No, sobre eso el tema de viviendas particulares hace referencia a la exclusión, digamos, a las viviendas donde se habita, excluyendo comercios, restaurantes, hoteles, o sea, todo aquello que sea de ámbito privado que esté destinado a dar un servicio. Ujú. Ya, entonces, bueno, tomaremos según las consideraciones que correspondan nada más y esto, lo demás, llenarlo, ¿no? ¿Qué porcentaje? Bueno, ya, esa era la duda, doctor. Gracias. Ya, hacen una consulta en el chat si es necesario llenar o si es sobre información sobre los 60 establecimientos que faltan. No nos dice el ámbito, pero sí, la idea es que completen los 972 establecimientos, o sea, la información de los centros poblados vinculados a los 972 establecimientos que no se tienen información. La idea es por poder completar la información. No, es una atención a la pregunta de Diroite. Gracias, precisa que son de Huánuco. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta adicional? Señora Saucedo, se le escucha, Sí, sigue la pregunta. sí, doctor, una consulta. Buenos días a todos. Tengo una duda. La información que nos piden, si bien lo va a proporcionar las provincias o en el distrito, el personal que coordine con sus autoridades, pero ¿va a necesitar el sustento de cada una de esas informaciones que se coloca ahí? ¿O es suficiente con la información que se lo trabaja? Por ejemplo, estoy en el Excel. eh, Dice población, bueno, población urbana y población rural. Por ahí se puede trabajar un porcentaje si es que no lo tuviese el distrito, la municipalidad. Pero acá me dice tiempo empleado para llegar del centro poblado a la capital del departamento en minutos. ¿Cómo lo vamos a trabajar esta información? El personal de salud muchas veces sí tiene una distancia determinada, por ejemplo, si es en carro o es caminando. Ya. En respecto al tema de las distancias, ¿no? Y con la salvedad que el señor doctor Patrick y sí entendemos que es un problema, la idea es que especifiquen el tiempo en minutos con el transporte o el mecanismo de transporte más frecuente usado en el espacio, ¿no? Ahora, respecto a si se va a requerir alguna información, probablemente solamente la pidamos cuando esto sea demasiado inconsistente con el resto de los ámbitos de la región. No, o sea, evidentemente la información que ustedes nos van a dar la vamos a pasar por un proceso de validación y si es que llegásemos a encontrar algo que sea, digamos, poco congruente, sí pediríamos un documento. De momento solo se les está pidiendo que hagan la recolección, no, o el Ya. recojo de esta información para poder hacer la validación. Eh, Comentario aparte, ¿no? En algunas de nuestras asistencias técnicas, ya presencialmente, ¿no? Sobre todo en regiones como Cusco, Puno, si mal no recuerdo también en Tumbes, se han acercado representantes con documentos firmados por la municipalidad de la evaluación censal de la municipalidad o con resultados del informe de la evaluación censal de la municipalidad, en este caso fueron distritales. No,
Esos documentos los pueden tomar como referencia y por eso es que nosotros les pedimos, si se requiriese, digamos, en algún momento la fuente oficial o la fuente formal tendría que ser ese tipo de documentos y para fines de las distancias podría ser por declaración jurada, si es que, repito, se requiriese, y eso solamente lo pediríamos si encontráramos alguna inconsistencia en los datos que ustedes reportan respecto al resto. O sea, recuerden de que nosotros les estamos pidiendo información solamente de 972 centros poblados. Del resto de los centros poblados del país, que son más de 23.000, sí tenemos información. Entonces, vamos a hacer algún análisis buscando la correlación, ¿no? Y si encontramos algún dato típico, sobre eso se va a pedir información. Jenny Rafael, por favor, tiene la mano levantada. Muy buenos días, doctor. Yo soy del puesto de salud de Cuyuraya, soy personal trabajador y que no contamos con ese beneficio, ¿no? De frontera, a pesar que estamos en frontera nosotros. Solo quería preguntarle, en esa base de datos que mandó usted para llenarlo, ¿necesariamente tiene que llenarlo de nuestra unidad ejecutora, el personal que trabaja ahí, o nosotras mismas podemos llenarlo? Ya, o sea, la unidad ejecutora es la que tiene que comandar cómo se va a llenar la información. No, como les digo, va a depender mucho del nivel de organización que pueda tener dentro del propio gobierno regional. En muchos casos, esta información es posible que ya está contenida en el gobierno regional y no sea necesario pedir información alguna, ¿no? A nadie, simplemente se coordina con el gobierno regional y se completa la base de datos. En otros, podría darse el caso de que sí va a ser necesario que la propia unidad ejecutora no le delegue, como que digamos, como usted lo señala, ¿no? Al jefe del establecimiento o al responsable del establecimiento para que haga las coordinaciones con la municipalidad central, con el presidente comunal. Justamente esta reunión, vuelvo a repetir, es para poder prepararlos, vamos a decir así, para que traigan la información lo más pertinente y oportuna posible, ¿no? O sea, la idea es que como ustedes son los que están en la región, son los que conocen su información, son los que tienen acceso ya sea a los propios expedientes o informes regionales o a los propios actores sociales que pueden participar de la recolección de esta información, que la unidad ejecutora sea quien organice cómo recoger la información únicamente de estos 972 centros poblados vinculados a 972 establecimientos del REMIPRES que están declarados, ¿no? Porque evidentemente es posible que haya más centros poblados que no tengamos información, pero como no están vinculados a un centro de salud, no les vamos a pedir que recojan algo que no va a rendir un fruto o generar un producto. Ya, disculpe, mi pregunta era porque a veces hay un poquito de desinterés de mi unidad ejecutora que no veo tampoco los participantes directos que deberían estar en esta reunión. Entonces, por eso era mi preocupación. Entonces, por ahí era la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser en ese caso? Si no va a haber un interés de ellos, en ese caso, en mi puesto, yo pues no ingresaré pues los datos, ¿no? O no me van a hacer valer a eso, ¿no? Claro, de acuerdo a lo que usted dice. Lo que pasa es que los documentos, o sea, lo que sí va a haber es la suscripción de un acta, ¿no? O sea, en el oficio múltiple que se mostró hace un momento se está invitando a 2 personas por unidad ejecutora, ¿no? Entonces, perdón, 2 personas por gobiernos regionales más, ¿no? Entonces, la idea es que, digamos, estas personas sean las que consoliden y traigan la información, ¿no? Sí, porque nos mandaron ese formato ayer, por ejemplo, hay que llenarlas, nos dijeron, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, queríamos llenarnos, pero mi puesto no estaba en esa relación. Esa también era otra duda, ¿no? ¿Por qué no estábamos en esa relación? ¿O es porque no estábamos considerados y nosotros teníamos que llenarlas, ¿no? Por eso era la duda. Ya, vuelvo a repetir y justamente, digamos, insisto mucho, o sea, para eso es este taller, para que justamente no generar ninguna expectativa adicional. Nuevamente, nosotros no estamos diciendo quién va a ser y quién no va a ser SAF. Ojo, esta información, o sea, el hecho, o sea, usted ya usó el término no estoy incluida o no está considerado, ¿no? Y en este punto, o sea, justamente lo que hacía mención hace un momento es que estos talleres no es para definir quién está en SAF y quién no está en SAF. Estamos haciendo la evaluación, o sea, esto es la fase de formulación de un proyecto normativo, ¿no? Estamos formulando un proyecto normativo. El marco normativo de SAF no ha cambiado, por si acaso. El marco normativo de SAF al día de hoy, 23 de octubre del 2024, sigue siendo el mismo que está vigente desde el año 2014, el Decreto Supremo 015-2014-SA y la RM 544-24-SA. O sea, ese marco no ha cambiado, no estamos trabajando sobre ese marco normativo. Estamos formulando un nuevo proyecto normativo y en este momento estamos en los análisis de factibilidad y viabilidad de la evaluación. Para poder, dentro de este análisis, hemos encontrado que existen 972 establecimientos que no se tiene información de sus centros poblados y estamos recogiendo información
únicamente de esos 972 establecimientos y su centro poblado. Nada más, ¿no? Entonces, evidentemente que esto va a concluir en una evaluación que puede concluir, sí, pero en este punto requerimos esa información para terminar este análisis de la viabilidad y factibilidad. Ya diré esa, un segundo, por favor, señor Percy Peña, un segundo, por favor. En el chat nos están dejando unas consultas, dice, buenos días, saludos de Teresa Huánuco, compartir el listado de los centros priorizados, justo encima de su comentario está el listado, por favor, para completar, lo puede descargar desde el chat. Ya, a ver, la pregunta de Dirote es, ¿cómo determinaron los establecimientos SICU que figuran en los faltantes y por qué existen algunos que son AISPEC y SAMU que no son establecimientos? No, nosotros tomamos como referencia la información contenida, ¿no?, en el REMIPRES. Todo lo que tenga código REMIPRES ya ha sido, digamos, debidamente asignado a un centro poblado para estos fines. Lo que se está, digamos, pidiendo que se complete solamente son aquellos códigos REMIPRES, establecimientos que no tienen un centro poblado asignado. A la pregunta no, dice, ¿qué porcentaje de la población vive en una casa o departamento independiente? ¿Se va a consignar solo el número o el tipo de casa? Se tiene que registrar el porcentaje, ¿no? Vuelvo a referir, o sea, esto básicamente es evaluación censal, ¿no? O sea, del 100% de la población, ¿no? La variable es específica, ¿cuántos viven en una casa? ¿Cuántos viven en un departamento? ¿Cuántos viven, no? ¿Qué porcentaje? Se supone de que la suma de ese componente tiene que dar 100%, ¿no? Hay varios componentes que van a declararse ahí. Señor Percy, por favor. Sí, buen día. Mi pregunta va por el tema de que, por decir, en el caso de la zona de Tumbes, ¿ok? Contamos con varios establecimientos de salud. Según veo, la última información que se tiene es el censo del año 2017 que nos lo puede proveer el INEI. Pero el INEI, cuando vamos a preguntar sobre población por cada sector, no lo tienen de esa manera, lo tienen como uno solo en general. O sea, acá yo veo que me están pidiendo información de ciertos establecimientos de salud que pertenecen a la zona de Tumbes, pero se tendría que volver a hacer un censo en forma de direza para poder saber cuánta población le pertenece a este centro asistencial en sí, o podemos utilizar la información que ya se tiene en INEI, pero que podría verse como duplicada, en el sentido que a los 3 establecimientos que se pide Tumbes la voy a tener que repetir, porque en el INEI no se ha separado. Por decir, Pampa Grande, no se tiene una información de cuánta población hay en esa zona de Pampa Grande, no se tiene la información de cuánta población hay en el centro poblado, por decir, de Huaquilla, de La Victoria, que le pertenecen al sector de Tumbes. Si uno va al INEI, lo único que encuentra es una información global. O sea, Tumbes tiene como cerca de 6, 7 centros poblados, pero ellos lo tienen generalizado. En Tumbes hay 100.000 personas, y así lo tienen. No lo tienen desagregado, por decir, dentro de Tumbes, en el centro poblado X hay 500 personas, en el otro hay 10.000 personas, y en el otro hay 20.000 personas. Por eso mi pregunta es si es que lo generalizo, como lo tiene el INEI, porque ustedes nos dicen que vayamos al gobierno regional o a alguna municipalidad. Pues vamos, bueno, yo les soy bien honesto que como trabajo otro sistema llamado padrón nominal, la verdad que les preguntamos sobre niños de 6 años que ni siquiera la tienen. Nos basamos a lo que tiene el padrón nominal. Hay que ser reales, pues, tendríamos que en este momento tratar de hacer un censo hasta la fecha de que supuestamente van a ir los colegas que van a representar la región Tumbes, y desde el día hasta el 6 no se va a poder hacer un censo real que dé información, ¿no?, correcta de todos los campos que ustedes nos están pidiendo. Solamente podemos basarnos a la información que ya tiene el INEI, porque es la institución encargada de hacer censo. Y el último censo que lo tiene se supone que es del año 2017, porque creo que el censo que me hicieron, el último censo que me he hecho creo en 2019 o posterior, ese todavía no está oficializado. Solamente se tiene el oficial que es del año 2017. Por eso vuelvo a repetir, puedo duplicar o triplicar la información por cada establecimiento de salud que se me está pidiendo, dependiendo de la zona. ¿Va a ser validada o realmente va a haber una observación a este respecto? A ver, gracias por la pregunta. No, y vuelvo a repetir, ¿no? O sea, justamente nosotros estamos tomando como referencia la información central del INEI, ¿no? O sea, y justamente nos topamos con el mismo inconveniente que usted señala. No hay información de estos centros poblados, no, de estos 972 establecimientos y los centros poblados vinculados a los mismos. No, justamente por eso repetimos a ustedes. Nosotros, de fuentes,
digamos, hasta cierto punto confiables. Sabemos de que existen centros departamentales, distritales, provinciales, que los hace el propio gobierno regional, la municipalidad provincial o la municipalidad estatal. Si es que hubiese, evidentemente, esto no necesariamente tiene que ser transversal en todo el país. Si es que hubiese y hubiese una medida más precisa, no, pues ese dato es el que se requiere. En caso de que no se consiga el dato, no se tenga, como usted bien señala, me dicen, o sea, doctor, no es posible porque en la región no se han hecho o no se han conducido censos ni provinciales ni distritales, las municipalidades o los actores sociales no tienen mapeados estos, sí, podrían optar por duplicar la información. Finalmente son ustedes los que nos van a reportar esos datos. Tengan presente de que al duplicar la información, lo que sí puede haber es un sesgo de medición al momento de evaluar. ¿No? Desde como yo estoy repitiendo datos del mismo centro poblado a otros centros poblados, lo que va a pasar es que probablemente la misma nota que obtenga el centro poblado modelo se va a repetir a los otros establecimientos a los que les estoy copiando la información. Entonces, básicamente, podría generar algún tipo de sesgo de medición que es justamente los que están motivando esas modificaciones. No digo que no lo puedan hacer, lo pueden hacer porque de repente, doctor, esa es la mejor información disponible que tenemos en este momento. Y si esa es la mejor, bueno, en este punto, presenten esa información y eventualmente siempre existe la posibilidad, porque recuerden de que no estamos evaluando para implementar SAF, estamos evaluando para poder ver la viabilidad de una norma. Hasta que salga la norma, ustedes podrían conducir no, o formalizar estos procesos para poder incorporar esa norma. Y aún publicada la norma, dice doctor, o sea, lo que pasa es que la evasión censal no, en ese momento no era disponible, no era viable, no se había hecho, entonces lo que hemos hecho es corregir y nuevamente sobre eso se podrán, así como ahora, incorporar, retirar, modificar no, establecimientos de acuerdo a esa información. Lo importante es que esta información pueda ser de una u otra forma corroborable en una base de datos única, que es la que estamos construyendo. No. Dice Direza Huánuco, por favor, tiene la mano levantada. Buen día, estimados de la DIGEP. Les saluda el licenciado David Beraún, director de atención integral de la DIRESA Huánuco. Recién el día de hoy me hago participar en la reunión y sin embargo con el equipo técnico que participó el día de ayer me han facilitado el Excel que ustedes nos han pasado para trabajarlo. Y la consulta de repente un poco reiterativa porque me parece que ya hicieron las otras regiones es aquí nos asignan un número determinado de establecimientos de salud. En este caso, para Huánuco corresponde 60. Sin embargo, nosotros al identificar algunos nombres, aparecen establecimientos como el SAMU, que es netamente urbano, no es fronterizo, no es alejado. Los centros de salud mental comunitario, que netamente se centran en zonas muy urbanas y otros, ¿no? Como los CATs temporales que en su momento se habilitaron para el COVID, pero que al día de hoy han dejado de funcionar o se han dado de baja, ¿no? Entonces la consulta por ahí es, estos establecimientos que ustedes nos han facilitado, va a pasar por un nuevo proceso de revisión de parte nuestra, nosotros podemos plantear quiénes son. Otro. Y el otro es, no tenemos el nombre de los centros poblados, ¿no? Como veo, ese es el trabajo que tenemos que hacer. En todo caso, nosotros ya como establecimientos fronterizos tenemos identificados cuáles son, que no son muchos en realidad, no son 60. Eso nosotros lo podemos trabajar y en base a ello buscar la información, porque como ya mencionaba el compañero anterior, mucha de la información que ustedes están solicitando aquí y que entiendo que es para la elaboración de la norma que va a demorar un tanto tiempo, se tiene que bajar hasta el nivel operativo, de repente con los censos locales, de repente con la información que puedan tener algunos establecimientos, ¿no? Teniendo también en cuenta que al tratarse de establecimientos alejados y fronterizos, en algunos de los casos ni siquiera recursos humanos tenemos suficientes para hacer el trabajo, ¿no? Por ahí entonces iban las dos consultas, no podemos nosotros, digamos, sincerar la información, modificar lo que ustedes nos han planteado, y lo otro es, ya teniendo identificado sobre ellos cuál sería el periodo o el tiempo que nos dan para hacer la recolección de información, porque entiéndase que esto no puede ser pues, de noche a la mañana, digamos, también teniendo en cuenta que estamos en un tema del barrido, ¿no? De sarampión y polio, que es ahorita una política nacional y a la cual están abocadas casi todo el personal de nuestros establecimientos, ¿no? Gracias. A ver, sobre el tema de los plazos, ya se mencionó, el oficio circular está contratado, está, perdón, colgado en el chat. No, de repente, si es que durante el desarrollo de los talleres presenciales
vemos de que, digamos, no hemos llegado a coberturar un porcentaje significativo de los 962 establecimientos faltantes, es posible que podamos llamar, ¿no?, a una segunda ronda de talleres presenciales, ¿no? Lo cual, vamos a decir, desajusta un poco nuestro programa, pero se puede evaluar. Eso no es problema. En primera instancia, los primeros plazos son los que se han señalado, 5, 6 y 7 del mes de noviembre, ¿no? Eso como en primera instancia. Luego, en atención a sus preguntas, tener presente de que el listado que les estamos compartiendo no es el listado de SAF, por si acaso, insisto. O sea, nosotros no estamos completando información para poder decir estos son SAF. No, simplemente, o sea, estamos haciendo una evaluación de los más de 8.890 establecimientos que hay a nivel nacional para poder evaluar al 100%. De esa evaluación, pues van a salir algunos que son SAF, otros que no son SAF, otros que están de repente, como se dice, no sé, que ya están desactivados y de repente están en el taller, doctor, sí, este establecimiento no era un CAP, se habilitó en un momento, el día de hoy está cerrado y los sacaremos de la base de datos anotándonos a Objetividad Ejecutiva reporta de que el centro de salud se encuentra inactivo y lo podremos deshabilitar. No, justamente por eso recurrimos a ustedes para que ustedes sean ustedes los que nos digan esto es. Pero en este punto, vuelvo a repetir, ¿no?, si bien es cierto el contexto, el gran marco normativo, o el gran marco, perdón, de estas reuniones es la modificación de las zonas alejadas de frontera del marco normativo para la determinación de esos establecimientos, no, los listados que se le han compartido no son listados de establecimientos que ya hayan sido catalogados como SAF. Lo que requerimos es que nos den la información que esté vinculada al centro poblado, y eso también atención a las preguntas que nos están dejando en el chat, ¿no? Dicen SAMU y Centro de Salud Mental Comunitario no cuentan con población asignada. No estamos pidiendo población asignada, estamos pidiendo la población censada que está en el centro poblado donde está ubicado este centro, este establecimiento de salud, ¿no? Y no, digamos, en el contexto de que se requiera, digamos, más tiempo para poder, vuelvo a repetir, haremos la evaluación técnica con los resultados de los talleres para poder hacer de repente un segundo ciclo de talleres para poder recolectar toda la información, evidentemente, si es que es necesario. Doctor, si me permite señalar algo más. Sí, por favor. Nosotros con el equipo hemos estado evaluando que de estos establecimientos, si bien es cierto, usted dice no, que no van a ser SAF, o sea, este listado de establecimientos no son los que van a ser considerados como SAF finalmente, ¿no? De ellos van a estar el filtro y todo lo que corresponde. Sin embargo, consideramos nosotros que hay algunos establecimientos que sí ameritan estar aquí, pero que de repente no han sido considerados. ¿Cómo es el tema ahí? ¿Lo podemos incluir de repente, hacer una propuesta? No, nosotros tenemos ya información de los otros establecimientos. O sea, vuelvo a repetir, o sea, solamente estamos pidiendo información de estos 972. Del resto de los establecimientos ya tenemos evaluación, que es la información que el censo ha proveído. Solamente requerimos estrictamente de estos 972. ¿No? Hago una pausa ahí. A la señora Lalis Rengifo pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los establecimientos que están en el mismo centro poblado? Evidentemente la información se duplica, ¿no? Para el caso de, ella hace mención a los hogares protegidos, centros de salud mental comunitario y rehabilitación. Sí, existe la posibilidad de que 2, 3 establecimientos estén en un mismo centro poblado, y si es el mismo centro poblado, evidentemente va a ser necesario que se duplique la información, ¿no? Cada línea tiene que estar completada, eso sí. Ok, no tengo más consultas en el chat. Dice, Direza Huánuco, ¿tiene alguna consulta adicional? Si no, agradeceré, por favor, pueda bajar la mano. No, si alguien tiene alguna consulta adicional. Doctor, buenos días. María Moreno de Direza Huánuco. Doctor, entonces quedaría entendido que los establecimientos que no están pues en zonas fronterizas en Huánuco, como es lo de salud mental, nosotros, como está en la zona, en la misma, por ejemplo, en Huánuco tenemos, y no es una zona fronteriza ni alejada, entonces eso lo vamos a retirar para este taller, o va a permanecer como establecimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varios, pues ya no tuviéramos 60, tuviéramos más, y presentar las otras propuestas de los otros establecimientos que sí, pues son alejados y ameritan esta información, ¿no? De repente necesitamos un alcance al respecto. A ver, vuelvo a repetir, o sea, es necesario que completen únicamente la información de los 972
centros poblados que se tienen en la matriz. No llenen más, no llenen menos. No, eso, o sea, lo ideal es poder completar la información de estos 972 establecimientos. Del resto de los establecimientos que están en el RENIPRES, ya tenemos información. No, y sobre eso va a correr la evaluación. Vuelvo a repetir, tampoco estamos diciendo que estos 972 sean SAF. Eso no se ha señalado. Señor Saucedo, por favor, su audio. Gracias. ¿No? Entonces, en este punto, lo que estamos, digamos, lo que estamos pidiendo es que respecto a estos 972 no se tiene información para poder culminar la evaluación. Nosotros requerimos de que completen esa información. No estamos pidiendo propuestas de SAF tampoco, porque justamente la metodología, no, la parte de la discusión, digamos así, conceptual, del marco conceptual de la metodología, ha sido en las reuniones previas y ya, digamos, al principio de la reunión se presentó, ¿no? El resultado de la discusión metodológica, que básicamente hay más de un 80% de aprobación de la norma, o sea, de la metodología propuesta por parte de las unidades ejecutadas participantes. En este punto, completen únicamente la información para poder terminar. Señor Saucedo, adelante, por favor. Doctor, una consulta. Señora, En el perdón. taller, sí, en el taller presencial que se va a tener en Lima, con la información que ustedes ya han obtenido del INEI, que es de los censos, y con los datos que están ahí, ¿se va a tener alguna opción o van a dar alguna opción a la región Cajamarca, Cajamarca no, a las regiones en general, en definir más o menos la propuesta de cuáles serían los establecimientos que están en zonas alejadas y de frontera? ¿O eso lo van a trabajar como información definitiva y ya no va a haber opción a que las regiones puedan dar una opinión? Las regiones ya dieron una opinión. O sea, justamente, digamos, lo que explicó la licenciada Gladys al inicio de la charla es que cuando se les presenta a las regiones el marco conceptual de esta nueva metodología, hay un 80% de aprobación con algún grado de discrepancia sobre el tema de los precios ponderados asignados, ¿no? Pero básicamente en este momento ya tenemos aprobación del 80% de las regiones respecto a la metodología propuesta, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo en este momento es análisis, repito, de la viabilidad de la implementación de esa metodología, ¿no? Y en este momento, de más de 8.800 establecimientos, hay 972 que no tenemos información. Para poder cerrar la viabilidad, se necesita completar únicamente la información de esos nuestros establecimientos. El taller es un taller básicamente para que ustedes se entreguen la información faltante, ¿no? Como esta información faltante, estos datos atípicos, estos 972 datos atípicos, hablando, digamos, desde un componente, desde un lenguaje estrictamente metodológico, estadístico, se constituyen digamos, en datos no registrados, vamos a decir, en el censo, ¿no? Lo que no se quiere es que se queden establecimientos sin evaluar, ¿no? Que podrían condicionar que estos centros no sean considerados SAF cuando de repente sí lo son, ¿no? Entonces, en este punto, lo que se requiere es completar esa información para cerrar la viabilidad. ¿No? Ahora, aún así, ojo, no existe la posibilidad de que una vez que esté listo el marco normativo y esto se prepublique, en la prepublicación ustedes hagan aportes, comentarios sobre digamos, una vez que está prepublicada, imaginemos ya, o sea, vamos pasos adelante, ¿no? La norma se publica y una vez que la norma se publica va a ser necesario hacer otro conjunto de talleres para poder decir, no, o sea, estos son los resultados del 100% de la evaluación, estos son los establecimientos y poder formular la ARM. En ese, digamos, contexto futuro, en esta hipótesis de cómo pasarán las cosas, sí existe la posibilidad de que abramos el diálogo para que ustedes digan estos sí, estos no, pero tendrían que justificarlo dentro de los marcos normativos y tendrían que tener información, ¿no? Que pueda contradecir lo que INEI ya firmó o lo que ustedes están firmando en este momento de recolección de información. Doctor, ahora quisiera intervenir nuevamente. Doctor, en la Un reunión... segundo, señora, ya. licenciada Moreno, por favor, el doctor Percy Peña tiene la mano levantada, después le doy la palabra. Adelante, señor Percy Peña, por favor. Sí, doctor. Una consulta, mire, lo que pasa es que usted sabe que año a año también a nivel de IDESA hacemos una población estimada, ¿no? Con pocas palabras, la población que va a tener cada establecimiento de salud. Aquí se tiene esa idea por años, ¿no? Por nacimientos y
y en el caso de la población que está en etapa de gestación. Y la pregunta es, ¿esa población que tenemos aquí la podemos utilizar? O en caso no encontremos algo, una fuente de información confiable de alguna de las instituciones a las cuales vamos a hacer la consulta, debe ser gobierno regional o municipalidades. Porque esta población se proyecta basado en información que se tiene del INEI, de padrón nominal, y también la remitimos a nivel de Lima, ¿no? Para que MISA la apruebe, ¿no? Y se le asigna a la población a cada uno de los establecimientos de la jurisdicción. Ya, cuando dice optimizar, ¿a qué se refiere con optimizar? Por ejemplo, lo que pasa es que aquí, en uno de los establecimientos que se me está pidiendo información es la de Pampa Grande, ¿ok? Ya. Como le dije hace un rato, en Tumbes, bueno, tengo 4 establecimientos, no eran 3, que aparentemente hay que colocarles población. Y como dijo uno de los compañeros que me han precedido, pues aquí está el SAMU, están los centros comunitarios, que ellos nomás tienen cierta población definida que van a tener. Pero en específico, el establecimiento de Pampa Grande, según la proyección que se estimó, ¿no?, el año pasado para este 2024, pues sí tiene una población estimada de 20.078 pobladores que viven en su zona y de acuerdo a los grupos etarios, ¿no?, de las edades que tiene cada poblador. La consulta es si esta población la puedo consignar, la podría consignar dentro del dato donde dice población censada. Sí, o sea, digamos, en caso no haya más información al respecto, sí, podría consignarlo, ya, pero recordemos de que los ámbitos jurisdiccionales de un establecimiento no necesariamente están los que son circunscritos al centro poblado, no, pero sí, sí lo puede hacer. Ahora, en este punto yo solamente le pondría un pero y una recomendación. Vuelvo a repetir, si es que no hay mejor información al respecto, podrían consignar eso, pero recuerden de que INEI tiene una definición de rural y de urbano, ¿no?, en donde esta definición está delimitada por la población asignada o la población censada, perdón, en ese centro poblado, ¿no? Entonces, si es que la población es muy grande, ¿no?, estamos hablando de una población urbana y eso va a tener un impacto en la medida. Entonces, en la medida de lo posible, traten de llegar al dato más próximo. Sí, pero lo que pasa es que, como le dije hace un rato, el dato de INEI nos da una población general. Es decir, que toda la población de Tumbes me la va a poner como general. Y tendría que asignarle toda esa población a los 4 establecimientos. Y aquí, como usted nos está pidiendo, es saber quizás qué población le pertenece a este establecimiento de salud. Este dato quizás podría ser uno de los más precisos. No es real, ¿no? Pero algo que se me acerque a la realidad. Perfecto, o sea, yo vuelvo a repetir, o sea, si no hay mejor información, pueden consignar ella. Solamente les sea la precisión para, digamos, dejar claro de, digamos, cómo si no tenemos el dato exacto, van a haber sesgos de medición, ¿no? En algunos casos esos sesgos de medición podrían inclinar las cosas de un lado hacia otro, ¿no? Eso es solamente, digamos, pero sí, podrían contestar eso. Licenciada Moreno, por favor, su pregunta. Doctor, gracias. En la reunión anterior, doctor, se hizo una revisión y validación de la propuesta para los criterios que identifican los establecimientos, pero ahí no nos mostraron la relación de los establecimientos por direza. Así es. Es que solamente era marco conceptual. Ya, porque cuando usted manifiesta que las direzas, o de repente entendí mal, ¿no? Cuando se dice que las direzas han seleccionado los establecimientos, esa reunión no fue para seleccionar los establecimientos, ¿no? Para establecer los criterios técnicos, doctor. A ver, de repente, no entendí cuando dijo la direza. Gracias por de repente, si es que me he dejado, pido disculpas si no me he dejado entender claramente, pero vuelvo a decirnos, dentro de esta formulación, lo que nosotros hemos hecho es separar los componentes de la formulación. En un primer momento, ¿no?, que han sido las reuniones previas a las que hacía referencia la licenciada Carmen González y la licenciada Gladys Suárez, lo que se ha presentado es el marco metodológico. Es decir, los criterios, sus definiciones, sus componentes y los pesos ponderados. No, lo que es el marco metodológico, el marco conceptual de lo que es la nueva propuesta para definir SAF. No, es como decir, o sea, yo te voy a evaluar de acuerdo a esos parámetros, ¿estás de acuerdo o no? Y lo que han contestado es, sí, estoy de acuerdo. No, en un 80% de los casos. No, entonces, en este punto ya pasamos ese nivel de el marco metodológico donde existe una conformidad y estamos entrando a la viabilidad técnica de poder medir. Y no, entonces, en esta viabilidad técnica tampoco estamos diciendo, ojo, si son SAF o no son SAF, eso es lo que quiero que tengan claro.
Nosotros no estamos en estos listados, y eso también atención a la pregunta que está en el chat en este momento el señor Leandro, no estamos diciendo si un establecimiento es SAF o no es SAF, simplemente estamos asignándole todos los valores para que puedan ser evaluados correctamente, ¿no? Si, digamos, en esta asignación de valores hay establecimientos que están en zona rural, en zona urbana, estrictamente urbana, como mencionaron, por ejemplo, los compañeros de Huánuco, perfecto, pongan los componentes porque los componentes van a mostrar que están en zona urbana. O completen las variables porque eso nos va a decir, no, digamos, nos va a permitir evaluarlo y el resultado votará si efectivamente está en un componente urbano. No, tampoco se pregunten, nuevamente en atención a la pregunta que está en el chat del señor Leandro, no se preocupen por, doctor, o sea, ese establecimiento ya está como SAF, ¿por qué lo estamos evaluando? Vuelvo a repetir, no estamos repitiendo la evaluación del marco normativo anterior, estamos haciendo una nueva evaluación. Entonces, lo que quiero es poder tener todos los componentes para poder hacer una evaluación íntegra sobre este punto, ¿no? Es indistinto de lo que ya está en la 544, ¿no? Entonces, y con eso ya me están haciendo la salvedad de poder cerrar la sala. No, no sé si tienen alguna duda, alguna última consulta para poder cerrar la sala. Bien, doctor Francisco Guapaya, le agradecemos por la explicación amplia brindada y haber respondido a todas las preguntas por parte de los participantes de las regiones, esperando que haya quedado claro que necesitamos que ustedes puedan llenar estos datos que va a servir de insumo para el taller presencial que se va a realizar los días 5, 6 y 7 de noviembre en la Avenida Arequipa 810 en el auditorio del quinto piso, y se ha compartido a través del link el oficio múltiple 168 en el cual se solicita 2 representantes por cada direza o jereza quien va a traer la información solicitada en el taller virtual realizada el día de ayer y el día de hoy. Asimismo, como ha aclarado ya el doctor Guapaya, y reiteramos que el taller realizado en el mes de agosto del 21 al 29 ha sido el taller de validación de nuevos criterios, ¿no? El cual ya ha sido presentado los resultados por la jefe de equipo, la magíster Gladys Suárez. En ese punto hemos quedado claros y estamos en procesos, como le dijo el doctor Francisco Guapaya, ¿no? Son diferentes procesos antes de llegar a finalizar todo este marco normativo, el cual tenemos que trabajar. Agradecerles nuevamente a cada uno por su participación en nombre de nuestro director general, el doctor Vicente Cruzate Cabrejos, director general de Salud, director general de Personal de la Salud del Ministerio de Salud. Muy buenos días con todos y cualquier consulta ya tienen los teléfonos en el oficio. Muchas gracias, doctor Francisco Guapaya, y a cada uno de los participantes en esta reunión virtual o taller virtual para que puedan remitir o traer la información en los talleres presenciales 5, 6 y 7 de noviembre, y cada participante debe portar una laptop con la información respectiva. Buenos días.